Hoy quiero hablarles sobre el pedido de Jesús para que la Argentina se consagre a su rostro eucarístico. Le llamará la atención este nombre, pero les cuento un poquito. Yo hace tiempo tengo que acompañar a algunas personas en el discernimiento acerca de fenómenos sobrenaturales, por ejemplo las locuciones. Y hace unos 10 años conocí a una señora que realmente me merece la mayor de las confianzas, porque uno como sacerdote lo que tiene que descartar es que sea una acción del demonio, que sea una persona desequilibrada o que sea una persona mala moralmente que busque protagonismo, que busque llamar la atención. Descartado eso, hay que mirar la materia de lo que está diciendo, si realmente lo que dice está dentro de la enseñanza de la Iglesia, dentro de lo que siempre se creyó, porque ustedes saben que las revelaciones privadas no pueden decir algo nuevo, porque la revelación pública termina cuando muere el último de los apóstoles. Y entonces, después eso se somete al discernimiento de la Iglesia, que va a tomar su tiempo en su momento, si es que además esto toma un ribete público, porque muchas veces es simplemente cosas que le dice un alma sobre cómo tiene que comportarse o sobre cómo son los deseos que Jesús tiene para que lo comunique a las personas que se relacionan con ella. Y entonces, en algún momento hay que someter esto al discernimiento de la Iglesia y, por supuesto, ser obedientes a lo que decida el obispo, que es aquel que tiene jurisdicción para decir si, como él es el que discierne todos los carismas que hay en su diócesis, entre ellos es el que discierne si este carisma es auténtico, es de Dios o no. Pero mientras tanto, uno tiene, incluso porque la Iglesia lo ha dispuesto así, la posibilidad de leer las revelaciones privadas, siempre aclarando que en nada se anticipa el juicio de la Iglesia, que en su momento dictaminará, y siempre aclarando que las revelaciones privadas uno puede aceptarlas o puede rechazarlas sin ningún problema, porque en realidad aún las que ya han sido aceptadas por la Iglesia de muchas formas, como Lourdes o Fátima, no dejan de ser cosas que uno puede aceptar o puede no aceptar. Pero bueno, a mí me ha tocado acompañar a esta persona, me ha tocado escucharla muchas veces y tratar de discernir, tenerle mucha confianza realmente. Además, por los frutos los conoceréis, viendo que se trata de una persona llena de Dios y viendo que sus mensajes son muy luminosos. Yo voy a hacer un videito contándoles lo que es la devoción al rostro de Jesús, qué es lo que Jesús le pide, que lo miremos, que lo consolemos y que lo reparemos. Pero en concreto hoy quería hablarles acerca de un pedido de Jesús, que es que la Argentina sea consagrada a su rostro eucarístico. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que Jesús quiere que lo volvamos a mirar al rostro, es decir, no es una devoción nueva ni nada, es como si yo les dijera, si nos reunimos yo los voy a mirar a la cara y ustedes me van a mirar a la cara. La forma en que nos relacionamos las personas es mirándonos el rostro. Y entonces Jesús quiere que volvamos a mirarlo, que volvamos a tenerlo presente y que volvamos a considerarlo alguien, no algo. Y ese alguien, además, muy especial, es decir, alguien que nos ama, alguien que quiere protegernos, que quiere cuidarnos, alguien que está dispuesto a dar su vida por nosotros y que por lo tanto es lógico que quiere que nosotros no lo ninguneemos, como se dice, ¿no es cierto? Sino al contrario, ¿no es cierto? Que nosotros lo tengamos muy presente. Y por eso mirarlo y mirar su rostro.
¿Dónde nos dice que está su rostro? Bueno, particularmente nos dice que está en la Eucaristía, es decir, que podemos mirar un crucifijo, podemos mirar una imagen del Sagrado Corazón o de Jesús misericordioso, pero ¿dónde vamos a encontrar ese rostro en el que lo miramos y Él nos mira? En la Eucaristía, particularmente en la adoración eucarística. Entonces, eso es lo que Jesús quiere, que nosotros nos reencontremos con Él y que nos reencontremos en su presencia real, viva, presente, operante en la Eucaristía. Y que eso lo aprovechemos, que eso lo consuela mucho y que por eso nosotros cada vez que nos ponemos a mirarlo, a Él en la Eucaristía, somos como la Verónica. ¿Se acuerdan que enjuga el rostro de Jesús en la sexta estación del Vía Crucis? Es decir, que nosotros somos el pañuelo, nuestra alma es el pañuelo que enjuga las heridas que tiene Jesús por la ingratitud, por la indolencia, por la indiferencia de tantas almas, incluso de consagrados, y que por eso cada vez que nosotros lo miramos, reparamos toda esa falta de atención que el mundo, que vive como si Dios no existiera, pero que algún día comprendió la belleza de ese rostro. Piensen que, por ejemplo, el arte, no hay persona que haya sido más cantada, más pintada, más esculpida, ¿no es cierto? Es decir, no hay libros escritos sobre una persona más que sobre Jesús. La misma historia, nosotros decimos antes de Cristo o después de Cristo, no hay otro acontecimiento que haya dividido la historia en dos partes como él. Y sin embargo, a pesar de que ha sido y es alguien tan importante en nuestra historia, nosotros no lo tenemos en cuenta. Bueno, ¿qué es una consagración? Una consagración es una entrega. Saben que la palabra kados en arameo significa cortar, separar. Y entonces esta palabra significa que nosotros algo lo separamos y le damos un uso que tiene otro destino. Entonces lo consagrado es lo que está separado para dirigirse a una función sagrada, es decir, a una relación que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una copa y esa copa la consagramos, la convertimos en un cáliz que solamente podemos utilizar en la liturgia, no se puede utilizar para otra cosa, porque está consagrada. Si nosotros un templo, que es un edificio grande en donde podríamos proyectar cine o podríamos hacer una fiesta, nosotros lo consagramos, entonces solamente podemos dedicarlo al culto. Si nosotros un altar, una mesa, nosotros la consagramos, entonces solamente ahí se puede celebrar algo religioso, ¿no es cierto? Es decir, no podemos utilizarla para comer, por ejemplo, una comida normal, ¿no es cierto? Por eso los sacerdotes, las religiosas, las monjas, se dicen consagrados, porque nosotros un día decidimos no tener un fin en el sentido de casarnos, de trabajar en una profesión liberal, de construir nuestra casa, de tener hijos, porque estamos consagrados, nos entregamos a Dios y somos cosa suya. Pero hay, por supuesto, distintos grados de consagración, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que se consagran para ser exclusivamente propiedad de Dios. Pero hay cosas que simplemente se consagran para decir esto es tuyo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando entronizamos el Sagrado Corazón de Jesús en nuestra casa y entonces lo ponemos en un trono, ¿no es cierto? Lo llamamos nuestro Rey. Bueno, no es que no podemos comer o no podemos invitar amigos a esa casa, ¿no es cierto? No es que solamente esa casa, como Él es el Rey, va a tener una función religiosa,
sino que va a tener todas las otras funciones profanas, ¿no es cierto?, no sagradas, pero, como dice San Pablo, sea que comáis, sea que bebáis, hacedlo todo por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él va a ser el rey de esa casa. Esta casa le pertenece. Por eso cuando nosotros hablamos de una consagración, que vieron que hay muchas, ¿no es cierto?, decir oraciones, me consagro a la Virgen, con el método de San Grignon de Montfort, o también me consagro a la Virgen en Schoenstatt, por ejemplo, o me consagro al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, todas esas consagraciones no significa que yo tengo que dejar mi profesión o tengo que dejar mi familia para dedicarme exclusivamente a las cosas de Él, sino quiere decir que voy a ser suyo y que todo lo que yo haga va a ser suyo y que yo me guardo en ese lugar. Si es en el Sagrado Corazón, es como si entrara por la herida del costado y me guardara en ese refugio del corazón de Jesús, ¿no? Si es en el Inmaculado Corazón de María, es como si volviera al vientre de mi madre, ¿no es cierto?, para hacer cosas suyas y me guardara debajo de su manto. Entonces, ¿qué significa consagrar una persona, consagrar un país, consagrar una institución? Significa decirle a Jesús o decirle a la Virgen, esto es tuyo, somos tuyos, ¿no es cierto? Nos guardamos en vos, confiamos en vos. Entonces, ¿quién puede consagrar? Solamente aquel que tiene jurisdicción sobre la cosa que se consagra. Es decir, yo puedo consagrarme a mí mismo. Si quiero consagrar mi familia, bueno, por lo menos la esposa y el esposo tienen que ponerse de acuerdo para consagrar la familia a Dios, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo podamos entregar algo que no es nuestro? Entonces, si yo soy párroco, puedo consagrar mi parroquia, porque así como puedo decidir, vamos a hacer una torre o vamos a pintar el templo, bueno, puedo decidir, porque tengo jurisdicción sobre esta parroquia, vamos a decidir el ponerla en el corazón de Jesús. Bueno, ¿qué pasa cuando lo que tenemos que hacer es consagrar un país? ¿Quién tiene jurisdicción sobre un país? Bueno, hay dos jurisdicciones. Una es la jurisdicción temporal y otra es la jurisdicción religiosa. Entonces, ¿quién tiene autoridad sobre un país? Y bueno, el presidente, el gobernador sobre una provincia, el intendente sobre la ciudad. Entonces, consagrar solamente puede hacerlo aquel que tiene esa jurisdicción. Pero siempre es difícil, ¿no es cierto? Porque los políticos muchas veces utilizan también estos actos religiosos con algunos fines políticos y por eso muchas veces la Iglesia prefiere no recurrir al poder político para una consagración. Entonces, ¿quién es el otro que puede consagrar? Y bueno, el que puede consagrar es el poder religioso. Entonces, un obispo puede consagrar su diócesis, así como un párroco, ya les digo, puede consagrar su parroquia. ¿Quién puede consagrar la Argentina? Bueno, la unión de los obispos o lo que se llama el presidente de la conferencia episcopal, porque justamente la conferencia episcopal es el organismo que aúna la acción de los obispos y entonces él puede, en representación de todos los obispos de la Argentina, o hay un obispo que tiene, es el primado de un país, que por ejemplo en la Argentina le corresponde al arzobispo de Buenos Aires, pero en otros lugares podría ser otro. Por ejemplo, en España no es el arzobispo de Madrid, sino que es el arzobispo de Toledo, porque Toledo es una capital anterior de España antes que lo fuera Madrid. Y entonces, bueno, el primado también, ¿no es cierto?, porque tiene una situación de primacía, ¿no es cierto?, en un país y entonces puede hacer un acto que compromete a ese país. Pero por supuesto hay que hacerlo en comunión, todos tienen que estar de acuerdo, ¿no?
Entonces, bueno, Jesús en estos mensajes pide que la Argentina sea consagrada a su rostro eucarístico, a Él, ¿no es cierto? Es decir, el nombre importa poco, ¿no es cierto? Es decir, que sea consagrado a Él, que la Argentina vuelva su mirada hacia el rostro de Jesús, que particularmente está vivo en la Argentina. Y promete muchas bendiciones para nuestra patria, y por eso evidentemente eso no nos estimula a tratar de lograrlo, y por eso hemos hecho una carta pidiéndole al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, que es el obispo de San Isidro, para que ponga este tema a consideración de la consagración de nuestro país a Jesús. Y ya que le pedimos que consagre a Jesús, que también consagre al Inmaculado Corazón de María y al Castísimo Corazón de San José. Bueno, este año les voy a leer lo que Jesús le dijo el día 8 de mayo, que es el día de la Virgen de Luján. Le dice: amada hija, mi madre, María de Luján, abraza hoy al pueblo argentino de manera singular. Ella, como madre del Salvador, acoge a todos sus hijos y desea la paz para esta nación. Deberá ser ella patria unida en el amor y en el corazón de María, Inmaculada Concepción. Deberá ser Argentina nación de vida desde la concepción. Deberá tu patria, amada hija mía, ponerse de pie y caminar erguida en el Señor, pues Él tiene grandes designios para con tu nación, mas ella deberá contemplar la faz misericordiosa del amado y regresar a su corazón. Mucho me pesa, pequeña mía, sentir a la Argentina distraída de los asuntos del Salvador, distante a su sentir, temerosa de lo que en ella como nación pudiera ocurrir. Confíen, hijos míos, confíen en mí. Yo soy Padre amoroso y misericordioso. Yo soy vid. Argentina deberá ser patria fecunda en mí. Deberá ella resurgir en mí, despertar en mi amor, consolar mi corazón, descansar en Él, pues Él es Sacratísimo Corazón. Reúne al rebaño, reúnelo. Yo soy el buen pastor. Deseo sea la Argentina tu nación, oveja de mi grey. Deseo ella vuelva al Señor, haga morada en su corazón, contemple con devoción los rasgos de amor de mi divino rostro de pasión, y así consuele al amado, a Jesús resucitado, al Hijo del Hombre, Cordero de Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Y fíjense que el 17 de agosto, que era el aniversario de la muerte de San Martín de este año, le dijo: tu patria, tu nación, deberá consagrarse a mi sacratísimo corazón, hacer morada en él, consumirse en esta llama viva que arde de amor. Deberá, Argentina, consagrarse a mi rostro Eucaristía, besar con ardor mi faz de hermosura, dejarse mirar por ella, sanar en ella, pues mi divino rostro es refugio y alcázar de paz, es arca de amor, es tesoro para atesorar. Amados hijos, vuelvan sus miradas a la mía, yo soy medicina, soy yo viático de paz. Amén, aleluya, aleluya. Y hace unos días, el 13 de octubre, que fue un día muy especial, recuerdan que es el último día de las apariciones de la Virgen en Fátima, Jesús dice: Argentina, tu patria y nación, deberá consagrarse a mi divino rostro Eucaristía y a mi sacratísimo corazón. Deberá ella postrarse ante mi faz y en ella descubrir la belleza de mi corazón de bondad, hacer nido en él, fundirse en él, descansar en mi paz. Yo, el Rey de Reyes, deseo la unión y el amor para tu nación.
Deseo sentir a la Argentina patria unida en mi corazón, confiada y resuelta a caminar junto al Nazareno, que en este tiempo de gracia, más de purificación, la invita a apacentar en su corazón, a sentir alivio en él, a sanarse como patria herida que es. Argentina deberá contemplarme en mis divinos rasgos de pasión, conmoverse ante mi aflicción, consolar mi corazón. Argentina deberá ponerse de pie, caminar erguida en el Señor, seguir las huellas del Salvador, ser bálsamo y ungüento de amor para su corazón. Argentina deberá salir al encuentro del amado como Verónica de la sexta estación, sentir compasión por el amor hermoso, acercar a él su corazón como lienzo perfumado, enjugar su rostro ensangrentado y aliviar su corazón. Será este gesto de amor para el Rey de los cielos, será dicha para el Mesías, sonreirá, pues su faz divina quedará ella impresa en Argentina como dádiva del Señor de la vida. Miren qué lindo, porque se acuerdan que la Verónica en la sexta estación del Vía Crucis toma un lienzo para enjugar el rostro de Jesús, que está en medio de la pasión y por eso está sufriendo tanto, y le queda el rostro de Jesús impreso en ese lienzo, ¿no? Y entonces, por esa razón, si nosotros enjugamos el rostro de Jesús y volvemos a Él, Él va a imprimir su rostro en nuestra nación. Y fíjense cómo Él comprende, ¿no?, la división, cómo comprende el miedo, cómo comprende la angustia que estamos pasando y cómo nos está pidiendo que nos refugiemos y que nos refugiemos en Él. Y el 14 de octubre, hace muy poquitito, dice Jesús, ella deberá ser nación de bien, nación de amor. Deberá ella contemplar mis divinos rasgos de pasión y, conmovida con mi aflicción, regresar a mi sacratísimo corazón. Argentina deberá levantarse y caminar erguida en el amor del Señor, seguir las huellas del resucitado, pisar profundo en ellas, dejarse iluminar por la luz de mi semblante de amor. Deberá la Argentina regresar al Señor como hija pródiga, hacer nido en el corazón de aquel que todo soportó por amor, que la ha escogido con predilección para ser nación de luz, foco de amor. Deberá la Argentina ser ejército del Redentor, adorar mi semblante Eucaristía, descansar como oveja preciada en el redil de amor. Apaciente Argentina en mi sacratísimo corazón, contemple mi faz de unión, vuelva al resucitado conmovida por su amor derramado, enjugue ella su rostro como Verónica de la sexta estación. Sea la Argentina paño de amor, lienzo de ternura para la faz de hermosura del Cordero de Dios. Amén, aleluya, amén, aleluya, gloria al Señor. Queridos hermanos, qué lindo que es que Jesús nos esté pidiendo que volvamos a Él y qué importante que es que nos diga que volviendo a Él vamos a encontrar un lugar tan lindo en su corazón. Nos puede llamar la atención porque nosotros somos muy conscientes de la fragilidad de nuestro pueblo, pero ciertamente Dios siempre eligió instrumentos pequeños para hacer obras grandes, porque Él es el que hace la obra grande. Por eso no tiene que extrañarnos que piense hacer una obra grande con nuestra patria. Y por eso es importante que nosotros volvamos a Él, es importante que nosotros le pidamos a los sacerdotes que busquen esta consagración, que pidan a sus obispos. Es importante que nosotros firmemos esta carta de petición en donde le pedimos a nuestros pastores que guarden a nuestra patria en el refugio más seguro, que aprovechen todos esos instrumentos
espirituales que tiene la Iglesia, estos tesoros tan grandes de gracia, esta posibilidad que tiene de consagrar nuestra nación para que evidentemente todas estas promesas puedan realizarse en medio de nosotros. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.